No empieces. No, falta entrar gente. Me falta Emiliano, no lo estoy viendo. No estoy viendo a Lázaro. Ah, Lázaro, ahí estás. No te veía hoy. ¿Cómo andas? ¿Bien? Ok, vamos entrando, vamos Muy bien, entrando. gracias. Me alegro mucho, me alegro mucho. Manuel está. Ahí entra Emiliano. Bueno, Hachi, no puedo trabajar así contigo. No. Upa, quiere No, upa. quiere UPA, pero ¿sabes lo que, en realidad sabes lo que está? No quiere que Sí. esté más adelante de la computadora. O sea, llega una... Claro, porque no le doy bolilla. Entonces ahora está enojado. ¿Lo sienten? Ya Sí. no es lo mismo. Se me pone encima. No, ya está. Mm. Pobrecito. Ay, es mi hijo bobo. Bien. Pobrecito. Pero vos sabés que es increíble. Yo al principio no lo creía, pero sí, está. Fue Son inteligentes. con ensayo y error, y dije, a cierta hora, se ve que el que no le dé bolilla más las voces de ustedes, lo ponen loco. Bien. Hubo buenos argumentos con el tema de los monopolios estatales, y lo que quiero resaltar es que los monopolios estatales existen en todos los países. Hay distintos, o hay algún servicio que no, ¿tá? Pero por esa naturaleza, ¿no? De garantizar el acceso de la mayor población. Pero, por ejemplo, mi hermana vive en California, y no, ahí, al ser estados, o sea, ser una federación, en California los servicios son todos privados. Así que no hay un control estatal. El tema de las tarifas, originalmente, la existencia de estos monopolios naturales, que empiezan a surgir los monopolios naturales estatales, después de pasado el principio, la primera década del siglo XX, porque antes, con el capitalismo instalado y en pleno desarrollo, no se consideraba la necesidad de esos, al contrario, había monopolios privados. Pero después, con el surgimiento del pensamiento, tanto económico como social, del estado de bienestar, por ejemplo, en nuestro Valle de Ordóñez, ¿sí? Es cuando empiezan a instalarse los monopolios estatales para garantizar, entre otras cosas, la distribución de sus servicios. Porque aparte tiene también un sentido de salud pública. Por ejemplo, el agua potable, ¿sí? El agua potable y la distribución, por ejemplo, de energía eléctrica, garantiza un cierto bienestar, una cierta calidad de vida que, por ejemplo, yo en el año... Bueno, yo era chica. Viví un tiempo en Santiago de Chile, en Chile. Y fuimos porque a mi padre, por un tema laboral de mi padre, ¿no? Y nosotros, cuando nos empezamos a hacer conocidos y amigos, 2x3, y Menganito está con tifus. Y yo quedaba así, ¿no? Y era como que
en vez de tener gripe tenían tifus, y yo no entendía nada. O sea, porque para mí, y para mis padres, y para mi hermana, el tifus era una enfermedad casi desconocida, y aparte la asociábamos a determinados problemas de salubridad. Y era tal cual. Lo que pasa es que la mayor parte de Santiago de Chile en aquella época no estaba con el saneamiento. Entonces la gente tenía tifus como nosotros tenemos gripe. Y bueno, hoy en día ya no pasa, pero había un problema de salud pública. Por lo tanto, tiene su razón de ser también que determinados servicios estén en manos del Estado. Ahora, hay otra razón también por la cual nacen los monopolios, y también es por una creación conceptual en fines del siglo XIX, mediados del siglo XIX por ahí, y es la creación del concepto de patente, tema muy discutido justamente hoy en día, tema vacunas. ¿Qué es una patente, chiquilines? El permiso que se le otorga a una persona en particular por algo, no sé, un invento, no sé, algo en particular que solamente hace esa persona o que lo empezó a hacer esa persona. Exacto. El patentar algo implica de que la persona que lo patenta y demuestra ser su creador, ¿sí?, tiene derecho exclusivo sobre esa idea, ¿sí? Por lo tanto, chiquilines, cada uno que patenta es monopolista de esa idea, ¿sí? Eso es un monopolio. ¿Y por qué se crea ese monopolio? Se creó, yo les digo, a mediados del siglo XIX, no me puedo acordar del nombre, estoy desde hoy tratando, y no googleé. Fue un presidente norteamericano que fomentó y se creó la ley de patentes. ¿Cuál fue el argumento que dio? El argumento que dio es que en la medida de que se permitiera el concepto de patente, se iba a garantizar que los inventores, creadores, continuaran generando ideas e innovaciones. ¿Por qué? Porque estaban protegidos, ¿sí?, económicamente, en el sentido de que, como quien dice, se les financiaba su capacidad de creación, ¿sí? Entonces, de alguna manera, porque ¿qué pasaba y qué sigue pasando muchas veces? El que tiene la idea, ¿no?, no tiene el capital para financiar. Vieron que muchas veces pasa eso. Entonces, con esto, alguien me escriba. John Utiman. Victoria. ¿Dónde estás, Victoria? No tenés parlante, supongo que por eso me escribiste. John Utiman. No lo conozco y no sé, supongo que me estás queriendo decir de alguien que inventa cosas. No, tengo, sí, lo que pasa es que tengo un perro que está meta a llorar y tal, entonces no ya prendo lo el audio. oigo. Nuestras mascotas están todas frustradas. ¿Qué me quisiste poner? No, lo busqué a ver quién era el creador y me salió eso. No me suena. Capaz que le erré. No, no hay problema, pero te agradezco. Prometo que busco, pero voy a tener en cuenta este nombre también. Dale. Gracias. El tema es que lo que se intentó conceptualmente con la idea de la patente es esa. Bueno, vieron el científico loco con los pelos parados, inventa algo, pero no tiene la plata para desarrollarlo. Entonces, bueno, se le garantizaba con la patente de que si alguien quería usarla, le tenía que pagar a él. Más que todo, pero también para evitar el robo de ideas, precisamente por la falta de plata. Exacto, del exacto. Y hoy en día, nosotros estamos acostumbrados, o sea, las patentes, por ejemplo, hoy son, y ha sido hace mucho tiempo, pero hoy con pandemia está más evidente la discusión, o está más en el tapete, de las patentes de los medicamentos, ¿no? Que al ser monopólicas,
¿sí? La tecnología y el conocimiento para hacerlo lo tiene un laboratorio. Por lo tanto, puede cobrar o establecer el valor que quiera por esa patente, por ese medicamento que solo él sabe hacerlo. ¿Sí? Entonces, el tema, si lo saco de ese lado de las farmacéuticas que son las explotadoras del mundo, todo ese discurso que puede ser sustentado, ¿sí? Lo llevo a otro lado. Por ejemplo, el derecho de autor es una patente. Cuando el Cuarteto de Nos hace una canción, ¿sí? Y la registra, cada vez que la pasan en la radio, en la tele, en una fiesta, hay que pagar. Se le paga a Gado. No sé si ustedes han visto en la Interbalnearia, enfrente a Atlántida, a la tienda inglesa de Atlántida, hay una construcción, no me sale la palabra, que es una colonia de vacaciones de Agado, ¿sí? Y el cartel dice, derecho de autor, salario del creador. O sea, porque si salimos del pensamiento de las grandes multinacionales que son dueñas y nos vamos a esto, ahí lo entendemos no es que no lo entendamos de la otra manera, pero ahí, a ver, el que Benedetti cuando escribió La Tregua, es monopolio de Benedetti, solo Benedetti escribió eso. ¿tá? Y entonces, cuando se vende, por eso dice, no se puede fotocopiar, no se puede reproducir, no se puede, porque hay que pagar derecho de autor. No sé si han escuchado, pero no sé por qué a ciertos artistas, normalmente los últimos han sido de música, han vendido sus catálogos. El último que lo vendió fue Bob Dylan. No sé por qué los venden, pero los venden. Los Beatles también vendieron su catálogo. O sea, les están vendiendo sus patente. ¿Ah? Entonces, esos son monopolios. O sea, la patente, el registro, es lo que hace que surjan también monopolios. ¿Sí? Y el registro de patentes es creado por ley. ¿Ah? O sea que el Estado está influyendo en la creación de esos monopolios. Vieron que Biden, el presidente de Estados Unidos, en las últimas semanas, la semana pasada creo que fue, salió a decir y a presionar a Europa para que lo acompañara en la idea de que los laboratorios que han generado vacunas contra el COVID liberen las patentes por un tiempo. Será el presidente de Estados Unidos, pero no creo que lo logre. Después, vamos a ver otra forma de generarse un monopolio. Hay una forma de generarse un monopolio, pero que hoy en día casi que no existe, y es cuando una persona o una empresa tiene el monopolio de un recurso. ¿Sí? Supónganse, me voy al extremo de que en Uruguay hubiera una sola persona que tuviera barcas para pescar. Por lo tanto, es el único que puede pescar. Tiene el monopolio de la pesca, ¿sí? De ese recurso. Virginia. Iba a dar un ejemplo que de acá. Sí. Hay una agencia de turismo que tiene el monopolio de un hotel en Paraguay y solamente pueden ir a ese hotel personas a alojarse que en excursión si van con esta agencia, si no, no. O sea que tiene la representación. ¿Sería así? Sí. ¿Es lo mismo o no?
O sea, en el sentido de O que sea, otras hay un acuerdo entre el hotel y la agencia. claro, otras agencias no se pueden ir a alojar ahí, no las aceptan. No las aceptan, sí, bueno, tiene un monopolio respecto al servicio de ese hotel, Sí, nada más. Sí, sí, sí. sí. Pero sí, ahí es un monopolio, pero también es una representación y una exclusividad, un arreglo comercial en exclusividad. Por ejemplo, pueden verlo también cuando determinadas empresas tienen la exclusividad de importar tal marca de auto. O sea, nadie más puede entrar esa marca de auto, pero eso lleva a que hubo un acuerdo entre la fábrica que hace esos autos y el representante, para que el representante paga para tener la exclusividad. Volviendo al ejemplo, al caso de esto del recurso, ya les digo, ya no queda en el mundo una empresa que controle 100% un recurso, ¿sí? Sea, yo qué sé, imagínense como que existiera una empresa que comprara todo el Amazonas y tuviera entonces el monopolio de la selva. Antes sí existían, ¿sí? Porque después empezaron a haber regulaciones, es decir, y entonces el Estado decía, no, para. Vos no vas a tener, por más que tengas las barcazas, vos no podés solo pescar vos, ¿ah? Por ejemplo. Hay una empresa, ¿sí?, que tiene casi el monopolio, y es Beers, B-E-R-S, que es la empresa de diamantes. ¿Sí? O sea, porque tiene casi más del 90% del mercado mundial de los diamantes. ¿Sí? Ahora, ¿por qué tienen eso? Bueno, porque empezaron a comprar hace mucho tiempo y quedaron con el tema monopólico. Entonces, en realidad, gente, el valor del diamante es alto por un tema monopólico y porque ellos controlan la producción, o sea, la extracción de los diamantes, la producción. Entonces controlan, ¿sí?, la oferta, digamos. Más allá de que son monopólicos, también controlan la oferta. Y aparte, en las últimas décadas, el uso de los diamantes dejó de ser exclusivamente por un tema estético, de valor, de arte, sino que tiene mucha aplicación en determinadas empresas de tecnología. Pero si no, ya no quedan casi monopolios que surjan por el control de un recurso. Y por último, hay otra razón por la cual puede surgir un monopolio. Puede haber un mercado en donde hay empresas, no hay monopolio, hay competencia, pero una de esas empresas hace un desarrollo tecnológico, un dominio tecnológico de conocimientos o de técnicas, que hace que empiece a ser superior en cuanto a su eficiencia y en cuanto a la calidad de lo que ofrece, y los demás no pueden seguirle el ritmo, ¿sí? Porque piensen, por ejemplo, un ejemplo de esto es cuando Microsoft controló la mayoría de los sistemas operativos, ¿sí? ¿Qué pasó? Sí, Bill Gates es hiper plus, super plus, millonario, y Microsoft sigue siendo una empresa muy dominante del mercado. Pero en Estados Unidos y también en otros países, incluyendo el nuestro, hay leyes que se le llaman o antitrust o antimonopolio. Y Bill Gates perdió una serie de juicios que le hizo el Estado norteamericano
porque se demostró de que se había generado un monopolio por parte de Microsoft. ¿Por qué? ¿Qué hacía Microsoft? ¿Cuál fue el negocio redondo que hizo Microsoft? Más allá de que sí, que generó sistemas operativos muy interesantes, muy útiles y muy innovadores en su momento. Dijo, bueno, muy bien, mi sistema operativo yo te lo doy si vos lo instalás en tu computadora, ¿no? Había uno que hacía el sistema operativo, que era Microsoft, y había otros que construían computadoras. Pero las computadoras sin un sistema operativo no sirven para nada. Entonces se empezó a hacer acuerdos y les decía, bueno, yo te doy mi sistema operativo, yo te vendo mi sistema operativo, Y entonces, una vez que se empezaron a generar las computadoras, los computadores personales, si yo tengo Microsoft, ¿sí? Windows, voy a ser compatible con otro que tenga Windows. Y entonces empezamos todos a depender de la compatibilidad. Todos, la mayoría, usamos sistemas operativos Windows, ¿sí? Entonces, ese desarrollo tecnológico que hizo Microsoft dejó atrás a otros desarrolladores, ¿sí? Y entonces ahí se produce un monopolio por un avance tecnológico que los competidores no pueden alcanzar y empiezan a desaparecer, ¿sí? Empiezan a no poder competir y entonces queda ese monopolio, ¿sí? Por una innovación tecnológica que se da en un momento determinado. Eso es lo que explica muchas empresas que en su momento fueron monopólicas y que después quedaron en punta, y bueno, por distintas razones empieza a desarrollarse en otras empresas también ideas, y desaparece de alguna manera el monopolio. Por eso, por ejemplo, en las industrias, sean tecnológicas o no, de software o no, existe el tema del robo de información, ¿no? O sea, los hackers, antes era directamente espías, ¿no? Pero es el robo de información, ¿sí? Que se hace justamente para obtener conocimientos de tecnologías nuevas o de sistemas de gestión o de cosas así que son necesarias para poder estar con buenos niveles de competitividad. Ahora, una vez que existe el monopolio, el monopolista se asegura, busca por todos los medios poner barreras para que a nadie se le ocurra venir a romperle el negocio. Esas son las barreras que al revés de lo que vimos en competencia perfecta, que cada uno podía entrar y salir cuando se le diera la gana, en el monopolio no. En el monopolio le va a poner trabas para que no pueda ingresar otro a su mercado, que por ahí fue lo que Adriana nos dijo al principio, cuando hablaba de regulaciones, ¿sí? Por ejemplo, el Estado dice, bueno, muy bien, yo soy monopolio del agua potable, nadie puede entrar, púmbate, anda a tratar de entrar no sé, a potabilizar agua para el departamento de Durazno. No te van a dejar. ¿Por qué? Porque hay toda una ley que prohíbe eso, ¿sí? Después, si tenemos un monopolio tecnológico, bueno, va a hacer todo lo posible, la empresa, supongamos privada, para controlar que no salga la más mínima información de la empresa. Por ejemplo, nosotros vamos a ver después lo que se llama competencia monopolística, pero nadie tiene, ¿sí?, la fórmula de la Coca-Cola. Se podrá asemejar la Pepsi a la Coca, pero no la tienen. O la mostaza de la pasiva, nadie la tiene. Eliana, estás con tu manito. Sí, lo que quería decir que puede ser que una barrera también sea que los costos elevados que tenés que tener para iniciar una empresa, porque las empresas que ya están en monopolio tienen un gran capital
y llegar ahí es imposible. Claro, exactamente, lo que tú decís es lo que hoy hablábamos de los monopolios naturales. Una vez que se instaló, el costo, la inversión que tiene que hacer el que venga atrás, compitiendo con un mercado que ya está satisfecho, o sea, el recupero de esa inversión está en juego y puede demorar muchísimo y va a encontrar todo tipo de barreras, ¿sí? Ahora, después que hablamos de esto, ¿sí? De ver cómo es que surgen esos monopolios, la pregunta y la discusión eterna es si los monopolios son buenos o malos. Les doy 5 minutos para que opinen y cerramos. Y depende, porque si hablamos justamente del monopolio natural, que es para asegurar el servicio adecuado para todas las personas, indistintamente de, por ejemplo, su posición social o donde vive, está bien. Pero en otros aspectos, como no, o sea, como la Coca-Cola, ejemplo. Sí, O de sí. repente, no sé, el secreto de la carne de McDonald's, no sé, una cosa así. Salen iguales, pero bueno. No quiero saber el secreto. No, yo tampoco. No, ¿Para qué? no, de McDonald's mejor no. Sí, no. Bien. Igual que de los Frankfurters, no. No, No, pero son ricos los Frankfurt. sí. Sí, Y sí. la pero- mostaza. Bueno, otras opiniones, a ver. Sí, yo opino también como Adriana que depende si es un monopolio que está bien a ver, como bien explotado, con buenos servicios, que hacen inversiones, con precios acordes al servicio que están brindando, está perfecto. Ahora, si es un monopolio, como pasó que contó Gabriela, que hacían lo que querían, que no hacían inversión, ahí depende también de los controles del Estado, que tienen que controlar que el servicio sea acorde y que brinden un servicio de calidad. Exacto. Entonces, tiene sus pros y sus contras. Si está bien gestionado, es bárbaro. Porque, y si es del Estado, mejor, porque no es un capital extranjero, es dinero que queda acá. Pero si está mal gestionado, capaz que una competencia no le vendría nada mal para moverlos un poco el piso. Exacto. Bien. ¿Otras opiniones? Profe, yo coincido con ellas, además de que el poder, por ejemplo, del precio es muy, yo lo veo como algo peligroso. Depende también de las empresas, pero hay unas como que al tener ese poder del precio de que le van a comprar, sea el precio que sea, es como que se pueden elevar demasiado. Bien. ¿Alguna otra opinión? ¿Alguien está a favor? ¿Alguien está definitivamente, perdón, en contra de los monopolios? ¿Por todo? Yo no. Es que los ejemplos que tenemos, como ninguno nos favorece. Bueno, ¿No te favorece Pero mirá la, ninguno, pero mirá la Virginia? Argentina, la privatización de la Argentina, ¿cómo está? pero eso depende de los países, porque en el caso nuestro, el agua y la luz la tiene el Estado. Y es un país que tiene una represa increíble para el tema de la electricidad y que hace 2 años se quedó literalmente todo el país sin luz 2 días enteros. Me acuerdo. Y que actualmente ahí puedes pasar una semana sin luz en algún sector o no. Entonces ahí obviamente está mal porque hay una mala administración. Mala gestión. El Estado, lo que sea, hay una mala administración y podría ser bueno la intervención de un tercero que garantice el servicio. Igual que el agua abres la canilla y un día puede salir blanca, otro día puede salir marrón. Y no hay nadie a quien reclamar porque el control es del Estado y bueno, ya sabemos lo demás. Sí, tu observación sobre tu país, sobre Venezuela, es interesante porque ahí es donde, sin meterme en un tema político, es interesante ver cómo un país con recursos propios riquísimos, por un tema de ineficiencia en la gestión, sea lo que sea que estemos hablando de ineficiencia de la gestión, yo me acuerdo que estuvo 2 días sin luz todo un país, una cosa loca. Por otro lado, por ahí Ana María
creo que fue Ana María, sí, la que nombró la privatización Sí, de los servicios Argentina. en Argentina, época de Menem, ¿sí? Y están, o sea, con los primeros gobiernos de Kirchner, empezaron a recomprar, porque pero era un despiole aquello, porque le vendieron al mejor postor y no se generó una competencia, sino que lo que se hizo fue que grandes empresas compraran, o sea, pasó de una mano a otra, en un sentido, en términos privados, y entonces después había andar a reclamarle a San Quintín. Para hacerla breve, no hay una postura académica que diga los monopolios son malos o son buenos. Según el punto de vista y según la gestión de los monopolios, va a haber monopolios que son buenos, ¿sí? Porque cumplen con su función, no abusan de su poder de mercado, ¿sí? Por ejemplo, los monopolios estatales tienen la posibilidad de que si la tarifa es, por alguna razón, es elevada, lo puede subvencionar, que es lo que, por ejemplo, pasa con el boleto de Montevideo, ¿no? Que está subvencionado. Sí. Entonces, al ser estatales hay un poder de decir, bueno, no sé, por ejemplo, cuando yo era chica y que andábamos con las velas, y que no estaba hecha todavía la represa de Salto Grande, la energía eléctrica se producía con combustible. Entonces, ¡pumba! Se levantaba el precio del petróleo y la tarifa se iba al diablo. Entonces, bajaban el nivel de la tarifa subvencionándola, porque si no, no podíamos pagarla. Yo me acuerdo que cada vez, no sé si ustedes ubican dónde está, pero la usina de Valle, que está sobre los accesos de Montevideo, cada vez que veíamos que salía el humito por las chimeneas, ya sabíamos que iba a venir un aumento de UTE. ¿Por qué? Porque habían prendido porque la represa del Rincón de Bonete no alcanzaba y empezaban a quemar petróleo para tener ahí está la Central Valle, para tener energía. Sí. Ustedes lo que tienen que, en resumidas cuentas, el monopolio implica un poder de mercado que hace que el monopolista pueda fijar un precio por encima de lo que estaría de equilibrio. No necesariamente el monopolista estatal va a lucrar, ¿sí? Muy por encima del valor de mercado, porque tiene la otra función también, la función social. En cambio, por ejemplo, si tenemos monopolios privados desde el punto de vista de lo tecnológico, de lo dominio tecnológico, pimba, ellos sí tienen ese poder. Pero nunca hay que olvidarse de que hoy el mundo, en esta globalización, ¿sí? Los monopolios son combatidos de alguna manera, por más que tienen sus barreras para que no ingresen. Piensen, por ejemplo, lo que ha pasado en los últimos 30 años con China. O sea, había ciertos monopolios, ciertos líderes de mercado que se los comió China, con políticas, por ejemplo, al principio bastante jorobadas, que era directamente casi la explotación, reciclación para sus trabajadores, ¿no? Porque China es un modelo muy interesante de estudiar, porque tiene una combinación de un modelo político, en teoría comunista, con un modelo económico capitalista. Entonces, como una cosa... Eso estaba pensando hoy. ¿Qué estabas pensando, Gabriela, perdón? Perdón, interrumpí. No, ¿qué estabas pensando? No, porque digo, yo por ejemplo, mi perrito
Digo, claro, porque yo a mi perrito le compro ropa de China, da una empresa a través de la web. Y había hecho un encargo y me llegó después de 7 meses. Y yo digo, Bueno, a pesar de vino el todo, chinito y eran por $2 me salió. Eso te pasa por no comprármela a mí, que yo vendo ropa. Bueno, Ya, para perritos ya pagando el bebés, chivo, de paso. Perfecto, perfecto. Muy bien, Bueno. Virginia. Vio Entonces, la digo, oportunidad y metió su $2. lucha. Después te mando. Pero que vino el chinito Claro, entonces yo tejiendo desde allá. Por eso demoró tanto. pero el chinito tardó 7 meses porque lo tuve que reclamar el pedido porque me lo daban por vendido, como que había llegado y yo les decía que no. Pero el chinito, por $2 que yo había pagado, después de 7 meses, me mandó el busito para el perro. Entonces yo pensé, este país que es comunista totalmente, tiene un régimen capitalista increíble, digo, porque Sí. la manera en que producen y que por le venden algo- a todo el mundo, así sea un buzo de $0.50. Sí, digamos, el cambio digamos, de que China va a ser la próxima potencia en términos económicos, justamente es esa combinación si nos ponemos a pensar, es muy loca, ¿no? Bueno, gente, como siempre, un placer. Para nosotros el placer. Ay, qué divina, qué divina. Vos porque estás fascinada, que estás ahí con tu poder monopólico sobre tu marido, Ella está planeando el reencuentro, profesora. Está planeando el reencuentro. Ay, qué va. No Tengo 70 años. le compres la y ropa 70. sexy al chino porque si no va a demorar mucho. Comprate algo acá por la web, de Sisi o de lo que sea, y te nos pones las plumas. ¡Ah! 70 y 73 años, ¿te parece? Sí, No importa. me parece genial. Me parece genial. Mirá, hoy fue un día de muchas actividades, de mucho trabajo, y entre medio de ustedes y una clase que di a las 6 de la tarde, fui a saludar a mi padre con mis hijos, 89 años. Qué Mi divino. madre, 86, y están juntos desde que mi mamá tiene 14 y él 18. Así que vos no te Ay, quejes. qué divino. Vos no te quejes. Porque yo de solo pensar en esa eternidad, ¡oh! De vida en común. Pero no pueden, o sea, ya son siameses. Es impresionante. Sí, no pueden uno sin el otro, sí. No. Sí. Bueno, gente, Bueno. les invito a entrar a su aula virtual, que les van a ver después los Zoom, que mañana los termino de subir, porque para poder hacer eso me tuve que, de acá a Hollywood, porque me tuve que crear un canal de YouTube que me enseñaron unos alumnos. Así que, de acá a Hollywood no paro. Noemí, ¿querés decir algo o estás saludando? No, estás saludando. No, estoy aplaudiendo. Porque me está van a bien. poner una sala de YouTube. Bueno, no sé dónde, a ver, creo que perdí gente en el camino, pero bueno, yo sé que estaban. Un beso enorme, cuídense, ¿sí? Buenas noches, chao. Buenas noches. Chao, Lázaro, chao.